Buenos días, profe, mis compañeras Galilea Gallardo, Sofía Bartobano, Cristel Gamboa y mi persona, Yareli Villalobos. Vamos a hablar sobre el tema de la amebiasis, comenzando con la introducción. La entamoeba histolítica fue descubierta en el año 1873 por el médico ruso Friedrich Lust, aislando a un paciente con disentería, e incluso estableció la relación entre la enfermedad y el protozoario en perros infectados, especialmente con quistes de amebiasis presentes de humanos. En 1925 se propuso que existían dos especies distintas, una patógena y una no patógena, aunque morfológicamente iguales. En 1961, Diamond logró hacer el primer cultivo de este parásito. Por otro lado, la amebiasis está considerada como la cuarta causa de muerte por parásitos en el mundo, según datos proporcionados por la OMS. Actualmente se sigue reportando que a nivel mundial 500 millones de personas contraen este protozoario, de los cuales 50 millones desarrollan amebiasis invasora, ocasionando 100.000 muertes anuales. La amebiasis es una infección del intestino causado por el parásito unicelular Entamoeba histolítica, una ameba. Las amebas pueden propagarse de persona en persona o a través de los alimentos o del agua contaminada. La entamoeba histolítica es un parásito protozoario intestinal causante de la infección llamada amebiasis. Este protozoario tiene la capacidad de invadir la mucosa intestinal, así como el epitelio intestinal y la muscularis mucosa, produciendo úlceras. A partir de las úlceras, el parásito puede acceder a la circulación sanguínea, facilitando la infección extraintestinal. El ciclo de vida de la entamoeba histolítica consta de 4 etapas, iniciando por la etapa de infección. Esta inicia una vez que el huésped ingiere alimentos o agua contaminados con los quistes de ameba. Estos pasan por el tracto estomacal, resistiendo la acción del ácido estomacal para iniciar alojándose en el intestino delgado. Ahí el núcleo del quiste se va a dividir de 4 en 8 núcleos. Al terminar la división, van a aparecer los trofozoitos o amebas adultas. Seguidamente, en la etapa de multiplicación, los trofozoitos se van a desplazar por todo el intestino delgado al intestino grueso. Ahí se van a alimentar de los restos celulares e inician su proceso de reproducción para producir nuevos trofozoitos. En esta etapa del ciclo de vida de las amebas es donde van a aparecer los síntomas característicos de la amebiasis. Seguidamente, de la etapa anterior es cuando se completa la etapa de excreción, el huésped puede expulsar nuevos quistes a través de sus heces. La etapa final, siendo la de invasión, si la infección por ameba no se trata, puede llegar a destruir las paredes del intestino y alcanzar otros órganos del cuerpo humano. Según el doctor Pedro Pinheiro, la entamoeba histolítica eliminada en las heces se encuentra bajo la forma de quistes que son muy resistentes a los medios hostiles, pudiendo sobrevivir en el ambiente durante meses. Según Chelsea Mary, hablando de síntomas, la mayoría de las personas con amebiasis son asintomáticas, pero eliminan quistes en forma crónica a través de las heces. Los síntomas que ocurren con la invasión tisular en el colon suelen desarrollarse entre 1 y 2 semanas después de la ingestión de los quistes, y esto incluye diarrea, flatulencia y dolores cólicos abdominales. El paciente puede presentar dolor a la palpación del hígado o al colon ascendente y fiebre, y las heces contienen moco y sangre. Hablando de la disentería amebiana, esta es habitual en los trópicos y se manifiesta con episodios frecuentes de heces semilíquidas que suelen contener sangre, moco y trofozoitos vivos. Por otro lado, la infección amebiana crónica del colon puede simular una enfermedad inflamatoria intestinal y manifestarse con diarrea no disentérica intermitente asociada con dolor abdominal, moco, flatulencias y hasta pérdida de peso. Finalmente, la enfermedad amebiana hepática o extraintestinal se origina en la infección colónica y puede comprometer todos los órganos, aunque el absceso hepático es la forma más frecuente. En casos poco frecuentes, las amebas se propagan hacia otros órganos
La piel también puede infectarse, especialmente alrededor de los glúteos, genitales o heridas causadas por una cirugía abdominal o una lesión. Según las técnicas para el diagnóstico de la mediasis, tenemos tres. La técnica de PCR por heces, que es la técnica de Lisa, y el microscopio. Según Leonor Chacín Bonilla, la técnica de PCR es la que se ha convertido en los métodos de elección por su excelente sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de la infección y por detección y capacidad para diferenciar las diferentes especies de entamoeba que son morfológicamente indistinguibles. La aplicación de estas técnicas es factible principalmente en países industrializados, donde la mebiasis afecta especialmente algunos grupos de alto riesgo. En los tratamientos utilizados comúnmente para la mebiasis, son los amebicidas, y los fármacos están divididos en dos grupos, que son los de acción tisular, que atacan a los trofozoitos que ya han invadido el tejido humano, y los de acción luminal, que atacan a los trofozoitos que no han invadido aún el tejido. Existen los nitroimizadales, los cuales tienen ambas funciones, tisular y luminal, pero son mayormente efectivos en acción tisular. El tratamiento para la mebiasis intestinal sintomática, existen 5 mebicidas, que son el MTZ, tinidazol, ornidazol, secnidazol, y una característica de ellos es que son rápidamente absorbidos por el intestino delgado, y todos son para acción tisular. El MTZ es el amebicida más común usado para tratar la mebiasis, y este tiene algunos efectos secundarios, como por ejemplo dolor abdominal, náuseas, cefalia, vértigo y leucopenia. Luego el tinidazol es el mejor tolerado que el MTZ. Sin embargo, se han reportado efectos secundarios como sabor amargo, náuseas y erupción cutánea. El ornidazol los efectos no son frecuentes, sin embargo, al ingerirlo se han reportado casos de hepatitis. Luego el secnidazol, que su acción consiste en detener el crecimiento de las bacterias. Y para el tratamiento de mebiasis asintomática se usan amebicidas de acción luminal, que los principales medicamentos para tratarla son la paromomicina y furoato de diloxanida. La paromomicina es el tratamiento mayormente utilizado y es un antibiótico aminoglicosídeo, y como principales efectos secundarios son las náuseas, el dolor abdominal y la diarrea. Para el furoato, por último, este se absorbe muy poco en el intestino delgado y los efectos secundarios también son muy pocos. Tras la investigación de la mebiasis se llegó a la conclusión de que es sumamente importante diagnosticar el parásito, ya que las personas suelen confundir los síntomas con enfermedades comunes o simplemente no percibirlos. Por otro lado, los asintomáticos no pueden detectar su presencia, lo que les puede afectar a mayor gravedad, ya que la entamoeba histolítica en algunos casos tiende a expandirse a otros órganos del cuerpo, provocando su deterioro. También se llegó a la conclusión de que la mayoría de amebas se puede encontrar por medio del consumo de alimentos y bebidas contaminadas. Gracias por su atención.